El título de la plática, ponencia, taller, porque como tal no es una conferencia, es las crónicas franciscanas como fuentes de la tradición indígena. O sea, es importante eh, checar algunos aspectos. El subtítulo, ¿cuál es? Aproximaciones a la obra histórica de Fray Andrés de Olmos. Este cronista casi olvidado, pero olvidado en el sentido de que sus obras, a pesar de que son muchas, hemos de contar como 16, 17 obras entre vocabularios, diccionarios, gramáticas, pero lo más importante, ¿cuál es? Su obra histórica. O sea, la obra histórica de Olmos es, sin temor a dudas, la primera crónica que se escribe en las Indias, pero se pierde hacia 1540. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que llegan algunas noticias a la Nueva España de que Fray Domingo de Betanzos había declarado ante la corte que los indios eran personas que no tenían inteligencia, que eran aptas solo para el trabajo y que pues no podían superar a los niños de entre 5 y 7 años. Entonces, el impacto que estas noticias causan en la Nueva España pues es muy grande, porque tanto Sebastián Ramírez de Fuenleal, el presidente, y los oidores, pues dicen, pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que se atreva a declarar esto? Y los franciscanos también, pues, se manifiestan abiertamente contra Betanzos. Lo acusan de que él jamás conoció a los indios, que no los adoctrinó, que cómo se atreve a declarar algo así. Está el padre Testera, que es el custodio de la orden, Fuensalida y Fray Martín de Valencia. ¿Cómo sabemos esto? En el prólogo al libro segundo de la historia eclesiástica de Mendieta dice que ante esta situación el presidente de la audiencia y Fray Martín de Valencia le encargan a Fray Andrés de Olmos una obra. Incluso, como lo vamos a ver más adelante, el presidente de la audiencia dice que la capacidad de los indios puede superar incluso a la de los españoles, que para cuestionar y para valorar lo que ellos están haciendo se tienen que checar sus obras, porque son obras humanas. ¿Y qué es lo primero que hace Olmos? Olmos escribe un libro copioso, ¿tá? Un libro donde abunde todo lo que se conoce sobre la Nueva España. Entonces, este se lo encarga directamente el presidente de la segunda audiencia, y ojo, ahí le dice algo: lo que está mal y fuera de tino, no lo pongas. O sea, ¿por qué? Porque si los están cuestionando acerca de la capacidad de los indios, pues cosas que no entran, no las deben poner. Este libro copioso aproximadamente se acaba hacia 1539 y se lo entrega a Ramírez de Fuenleal. Dice el mismo Mendieta que se sacaron 3 o 4 copias y que estas copias también se pierden. Entonces, estamos hablando de una obra que es de 1533. O sea, nadie ha escrito crónica alguna hasta estos años. El que quizás se pueda acercar es Motolinía, pero Motolinía lo hace hasta 1536. O sea, no hay una crónica como tal. La segunda obra, ¿cuál sería? El mismo Mendieta habla de que a instancias de un religioso muy importante, Olmos hace una suma o epílogo de su obra. O sea, Olmos está conservando manuscritos y materiales de su primera obra.
Entonces, le dice a este fraile, porque este personaje que se lo está pidiendo, pues ni más ni menos es Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, ¿qué es lo que le pudo haber dicho Olmos? Esta obra no la tengo como tal, pero te voy a hacer un epílogo de qué es lo que está en esta obra. Entonces, ¿qué es lo que hace Olmos? En primer lugar, se habla de un libro copioso. Y aquí esta es una propuesta. Esta obra, la obra 1 de Olmos, sería Antigüedades de los Indios de la Nueva España. Este título se conformó a partir de la revisión de las obras desde Mendieta, Zorita, Torquemada y Betancourt. Betancourt son en donde está plasmado que Olmos escribió un libro sobre las antigüedades de los indios. Entonces, esta propuesta va por este tenor. ¿Qué es lo que le piden a Olmos? O sea, aquí sí viene aspecto de la tradición indígena. Tienes que visitar a los indios de México, Texcoco y Tlaxcala, las principales fuentes de la cultura novohispana, donde todavía están vivas las antiguas tradiciones. Y hay que tener en cuenta que a muchos de los frailes, cuando les encargan hacer obras, les dicen a dónde ir: México, Texcoco, Tlaxcala. Y Olmos también está visitando Huejotzingo, Cholula, Tepeaca y Tlalmanalco, estos focos de cultura del valle de Puebla-Tlaxcala. Entonces, siempre que le encargan a alguien hacer una obra, le van a decir a dónde tiene que ir. Y el procedimiento que lleva Olmos para elaborar su obra, el mismo Mendieta lo está comentando en su obra. Olmos está procediendo de la siguiente manera. A él están llevando pinturas, o sea, códices. ¿Y qué es lo que hace Olmos? Pues él elabora una serie de cuestiones con las que va a preguntar a los ancianos. Y ellos le van a decir si lo que está haciendo o la percepción que él está teniendo de la obra, si es propia o no. Después la va a estar revisando constantemente. ¿Por qué? Porque la está confrontando con lo que le está llegando de México, de Texcoco, de Tlaxcala y de estas partes. O sea, hay él tiene información de varios lugares y lo está presentando. Vamos a la segunda obra. Fray Bartolomé de las Casas, de sus primeras visitas que hace a la Nueva España, data de 1538-1539, cuadra específicamente con los tiempos en donde Olmos está trabajando con su libro copioso. Pero como puede ser que haya sido 1538-39, para esa fecha Olmos ya entregó la obra y no la tiene. ¿Y qué es lo que hace el padre de las Casas? Solicita materiales. ¿Por qué? Porque él está en la redacción de su Apologética Historia Sumaria, o sea, la obra más importante. Olmos, ¿qué hace? Revisa sus materiales y elabora su epílogo o suma, y de esta es la siguiente propuesta: la suma de las antigüedades de los indios de la Nueva España. Estamos hablando de la existencia de dos obras: el libro copioso y el epílogo o suma. Para esto, ¿cómo podríamos proceder para reconstruir la obra perdida de Olmos? Porque lo que esto reclama es un trabajo de análisis de las crónicas y ver
de qué manera se puede reconstruir la obra. O sea, solamente puede estar un posible título, que es Las antigüedades de los indios de la Nueva España, una información de que esa obra se hizo y se entregó, y una posible copia. ¿Cómo se pudiera llegar a proceder para reconstruir esta obra? Pues los mismos frailes y un oidor nos van a dar esa pista. Para reconstruir la obra perdida de Fray Andrés de Olmos se tiene que recurrir a 5 obras. Esta también es una propuesta que, dijeran por ahí, mientras no se demuestre lo contrario o aparezca el manuscrito, se debe tomar como cierta. ¿Quién es el primero? Motolinia, porque él está escribiendo por las mismas fechas que lo está haciendo Olmos. Olmos está escribiendo 1533 a 40, cuando le encargan la obra. Motolinia le encargan la historia de los indios de la Nueva España en 1536. El siguiente, ¿quién es? Fray Bartolomé de las Casas, como lo vamos a ver más adelante. Él llega a la Nueva España en 1538-40, y en la Apologética Historia Sumaria hay partes donde se puede comprobar que efectivamente el que le pasó materiales fue Olmos, porque él dice, un fraile franciscano de los más santos varones que hay en la Nueva España. ¿Y quién es el único que lo pudo haber hecho? Olmos. ¿Por qué? Porque él está trabajando con los documentos antiguos y con los Huehuetlactoli. Fray Jerónimo de Mendieta, se piensa, también aquí es una propuesta, que Olmos de su propia mano le pasó una copia de su segunda obra. ¿Por qué? Porque cuando Mendieta está viajando hacia la Huasteca, hacia 1565-66, que Olmos ya está por esa zona, se pudo haber encontrado con él. ¿Por qué? Porque en la historia eclesiástica indiana dice, Fray Andrés de Olmos escribió un libro así y así y así. O sea, viene indicado qué fue lo que hace Olmos y cómo lo hizo y los temas que está abordando. Zorita es un oidor, pero ¿qué hace él? Él se allega a los franciscanos y los apoya mucho. Y en la relación de los señores de la Nueva España habla de 3 o 4 franciscanos, y estos quiénes son. Puede ser que haya sido Motolinia, Francisco de las Navas, Olmos y quizá Mendieta. Entonces, como por estas fechas se están encargando hacer obras y se ordena que se recopilen todas las obras que se han hecho hasta la fecha. Entonces puede tener acceso. Y Torquemada, aunque hay mucha relación entre Mendieta y Torquemada, pero él aporta otras noticias para poder reconstruir esa obra. Volvamos a las Casas. Las Casas está apoyando a Olmos porque Olmos está emprendiendo una campaña para colonizar la Huasteca. Entonces hay cierta correspondencia entre Olmos y las Casas, que está datada hasta 1555-60, cuando Olmos ya está en la Huasteca. Entonces, esta es la propuesta de cómo se puede llegar a reconstruir esa obra y algunos aspectos que se han abordado sobre la vida de Olmos nos aportan los elementos para poder reconstruir esa obra. Y aquí entran en juego otras obras de carácter indígena, como son la Historia de los Mexicanos por sus pinturas y la Histoire du Mexique.
que estas puede ser que hayan sido fragmentos del libro copioso. Entonces ahí tenemos una estructura de cómo pudo haber sido esta obra.